Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 9 y versículo 20, donde dice: «Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. En el camino hacia la casa de Jairo, se produce el incidente con la mujer enferma, y es una de las muchas interrupciones que se producían a menudo en el ministerio de Jesús. Pero note que el caso de aquella mujer era un caso lamentable, ya que era una mujer enferma de flujo de sangre, que la tenía así desde hacía 12 años, y escuetamente se lee hemorroisa 12 años. Mateo da a entender la angustia en que ella se encontraba. Completándolo con los relatos de otros sinópticos, aquella enferma había consumido todo cuanto tenía en médicos, que no fueron capaces de sanarla su dolencia. El Evangelio de Mateo, capítulo 5 y versículo 26, dice: «Y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor». Lucas, que en su condición de médico hace las precisiones técnicas, dice que el flujo de sangre era continuo. Lucas capítulo 8 y los versículos 43 y 44 dice: «Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre». Tengas en cuenta que esta mujer, en su situación irreversible y desesperada, manifiesta una profunda fe en Jesús y su poder para sanar enfermedades. No cabe duda que su fortaleza física estaría muy mermada con la pérdida continua de sangre. Y Lucas afirma que no podía ser sanada por la medicina de aquel entonces, ya que ningún médico podía librarla de su enfermedad. Además, el problema físico tenía un problema moral, ya que el flujo de sangre la dejaba ceremonialmente inmunda, lo que afectaba por otro lado de igual modo a cualquiera que la tocase, como así señala Levíticos capítulo 15 a partir del versículo 19. Tal vez sea una de las causas por la que no tocó directamente a Jesús, ni se atrevió tampoco a hacerlo de frente, porque ¿acaso alguno conociera su condición? Entonces, abriéndose paso, como pudo en medio de la multitud, se acercó por detrás a Cristo y, extendiendo su mano, sostenida por fe, tocó el borde de su manto. Con toda seguridad, alguna borla que colgaba de la vestidura externa de Jesús, como se descubre por la palabra que Lucas utiliza en su Evangelio. Continúa ahora con el versículo 21, donde dice: «Porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva». Note que la fe de la mujer enferma era una fe sólida y consistía solo en la plena confianza en el poder de Jesús. Debe de considerarse también que la fe de esta mujer era una fe escondida, no revelada a nadie, sino conservada en la intimidad. Y la mujer dialogaba consigo misma, afirmándose que podía ser sanada, simplemente con tocar el manto del Señor. Por tanto, la situación en que se encontraba no le permitía hablar a Jesús en público sobre su enfermedad, ya que para ella tocar el manto del Señor era como tocar al Señor mismo. También es posible que su fe, consistente
no fuera lo suficientemente capaz como para entender que Cristo se daría cuenta de lo que ocurrió cuando se efectuara la sanidad. Continúa ahora con el versículo 22, donde dice: Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Nótese que el relato de Mateo, más breve, no narra, por otro lado, otro aspecto de los acontecimientos. Note que ella pensaba pasar desapercibida, pero no fue posible, por cuanto Jesús conoció que alguien le había tocado, por cuanto había salido poder sanador de él. Con una pregunta que dejó asombrados a los discípulos, inquirió sobre quién le había tocado su vestido. El Evangelio de Marcos capítulo 5 y versículo 30 dice: Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién me ha tocado mis vestidos? Tengas en cuenta que la multitud, siempre cercana, estrujaba literalmente a Cristo. Entonces, ¿cómo es posible que preguntase sobre quién le tocaba si todo lo estaban haciendo? Marcos capítulo 5 y versículo 31 dice: Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Nuevamente el relato bíblico presenta a Jesús como Dios sanador, ya que no era un mero instrumento que ejecutaba la voluntad de Dios en el poder del Espíritu. Y con toda claridad, en los relatos paralelos, se observa que Jesús afirma haber salido poder de él. Téngase en cuenta que, por más que algunos pretendan presentar a Jesús como un hombre en mano de Dios, la verdad es otra muy distinta. Es Dios manifestado en carne. La fe oculta de la mujer queda puesta delante de todos como un instrumento eficaz para alcanzar las bendiciones de Dios. Aquella que al verse descubierta no tiene más remedio que identificarse delante del Señor. No recibe ninguna represión por su acción oculta, sino todo lo contrario. Las palabras de aliento que el Señor le dirige son las mismas que tuvo con el paralítico traído por 4 amigos, en el versículo 2. Ten ánimo, hija. Junto con el aliento, el reconocimiento de su fe, que al depositarla en el Salvador y Sanador, había alcanzado lo que ella confiadamente esperaba recibir, la sanidad de su mal. Por eso dice: tu fe te ha sanado. La fe de la mujer es puesta ante todos como ejemplo para las multitudes. Y al mismo tiempo, Jesús no dejó dudas sobre cuál fue la causa que produjo la sanidad. No había nada de milagroso en su vestido, sino en su persona. Note que la enferma alcanzó la sanidad cuando depositó la fe en Jesús. Aquella sanidad fue la respuesta personal de Jesús a la fe personal de la enferma. Y también, al mismo tiempo, declarar públicamente que la enfermedad había desaparecido. Habría, por otro lado, para ella, la incorporación plenamente a una relación social, limitada por la enfermedad, que le mantenía como impura legalmente. Entonces, cabe hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿fue solo sanada o fue también salvada? La respuesta a la fe depositada en el Salvador tiene como consecuencia la salvación, como así señala, por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 16, Hechos de los Apóstoles capítulo 16, versículo 31, y Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. También
al paralítico que había depositado fe en Cristo, le fue otorgada antes de la sanidad física la sanidad espiritual, como señala el versículo 2. Es bueno entender que también aquí se produjo por fe en Cristo la salvación de aquella mujer. La sanidad física se produjo en el mismo momento en que su fe la llevó a tocar al Salvador. Así también, la sanidad espiritual se produce en el mismo instante en que el pecador afectado por el pecado cree en Jesucristo. Continúa ahora con el versículo 23, donde dice: Al entrar Jesús en la casa del principal, y viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, la muerte de la niña era un hecho incuestionable, ya que en la casa estaban esperando que se produjese de un momento a otro. Ya habían enviado aviso al padre que no molestase al maestro, porque la niña había muerto. Las costumbres propias de aquellos tiempos, cuando se producía una defunción, había ya comenzado. Por eso dice que los flautistas que se contrataban para esa ocasión, ellos ya habían comenzado a tocar las melodías propias y a entonar los cánticos lúgubres habituales. También, probablemente habían acudido las planideras, mujeres que se contrataban para llorar y lamentar en los entierros, que lanzaban agudos y prolongados gemidos. Note sobre esto lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 9, versículos 17 y 18. Así dice Jehová de los ejércitos: Considerad y llamad planideras que vengan, buscad a las hábiles en su oficio, y desen prisa, y levanten llanto por nosotros, y desháganse nuestros ojos en lágrimas, y nuestros párpados se destilen en aguas. Así pues, lo que Jesús encontró era una verdadera confusión en la casa de Jairo, con toda una multitud que hacía alboroto. Es lo que la muerte suele producir cuando llega a una casa. Y dado que los entierros se celebraban generalmente muy próximos al fallecimiento, las gentes vecinas y también los amigos de la familia también habrían comenzado ellos a llegar a la casa. Por tanto, era un espectáculo propio de gentes que no tienen esperanza. La primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 13, dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. La religión, que no puede dar esperanza por sí misma, administra los elementos que narcoticen la pena y mitiguen aparentemente el dolor, ya que no era dolor natural y silencioso, sino el espectáculo degradante de un ritual carente de esperanza. Continúa ahora con el versículo 24, donde dice: Les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Jesús dejó a la entrada a los discípulos y llevó consigo, conforme al relato de los sinópticos, atrás de ellos a Pedro, a Santiago y a Juan. El Evangelio de Marcos, capítulo 5 y versículo 37, dice: Y no permitió que le siguiera nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y entrando en la casa, atajó todo aquel alboroto que se había producido, mandando retirarse a las gentes que se habían agolpado allí. Note que las palabras de Jesús están recogidas en forma imperativa, ya que no se trataba de un ruego,
sino de un mandato del Señor. Por tanto les dice, marchaos, porque no murió la muchacha, sino que duerme. Nadie debía de hacer lamento por quien, aunque realmente estaba muerta, no iba a permanecer así. Las palabras de Jesús no significan que la niña estaba solo aparentemente muerta, sino que lo estaba realmente, pero iba a volver a la vida, como si se despertase de un sueño. Y note que semejantes palabras fueron usadas también por Jesús para referirse a la muerte temporal de Lázaro. En el Evangelio de Juan, capítulo 11 y versículo 11, dice: Dicho esto, le dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Tengas en cuenta que el sueño de una persona es como una muerte breve, y la muerte es como un largo sueño. Y así se considera la muerte de un justo como un sueño. Isaías capítulo 57 y versículo 2 dice: Entrará en la paz, descansará en sus lechos, todos los que andan delante de Dios. En el cristiano propio de quien duerme en el Señor. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 14, dice: Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y es por eso que la vida de los creyentes es de alta estima para Dios, y no lo es menos en su muerte. El Salmo 116, versículo 15, dice: Estimada a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. La muerte de un creyente no supone un término definitivo a toda esperanza, sino el disfrute de una posesión, ya que incluso la muerte es del cristiano. La primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 22, dice: Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y también mediante la muerte el santo descansa de sus trabajos. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13 dice: Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. De manera que es absurdo el pensamiento de que se ha perdido para el creyente aquel hermano suyo que ha dormido en Cristo, ya que no hay posibilidad de que haya perecido. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 18, dice: Entonces, ¿también los que durmieron en Cristo perecieron? Simplemente han precedido a sus hermanos, en espera de la reunión eterna con el Señor Jesús. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, dice: Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí Mateo está cerrando el texto con una nota negativa, ya que las gentes, ante las afirmaciones del Señor, ellos se burlaban de él. No eran corazones dispuestos a la fe, sino que eran corazones reverdes a la realidad de quién era Jesús. Es muy natural que el incrédulo se burle de las palabras del Señor, no importa cuáles sean. Y aquellas palabras, note que contenían una enseñanza espiritual y sólo podía ser entendidas espiritualmente. La primera carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 14, dice:
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y sobre esto escribe el doctor Lacueva cuando dice que nosotros debemos adorar en silencio el ministerio de las palabras y de los hechos de Dios que escapan a nuestra inteligencia limitada. Será, por tanto, un buen ejercicio de humildad, y especialmente cuando confiamos demasiado en nuestros propios conocimientos. Añadamos, por otro lado, que a pesar de todo, en cuanto a la burla que del Señor hacían, venía a confirmar la realidad del milagro, pues si la niña no hubiese estado realmente muerta, no habrían tenido la gente por qué burlarse de las palabras del Señor. Continuaron con el versículo 25, donde dice: pero cuando la gente había salido, echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. La obra milagrosa del Señor no era un espectáculo para presenciar las multitudes, sino la respuesta a la fe personal del padre de la niña muerta. Aquellos que se habían burlado de las palabras del Señor no eran ellos aptos para ver las obras del Señor. Los que hacían tumulto fueron puestos fuera de la casa. Solo fue entonces cuando Cristo asedió al lugar donde estaba la niña muerta, y con él solo los 3 apóstoles, junto con los padres de la niña. Note que la acción de Jesús consistió simplemente en tomar a la niña muerta de la mano. El verbo que Mateo usa expresa la idea de sujetarla o tomarla por la mano. Téngase en cuenta también que el padre de la niña, él había pedido al Señor que pusiera su mano sobre ella, como señala el versículo 18. Y el Señor hace algo más efectivo, la toma de la mano, mientras que según Marcos, ordenaba a la niña retornar a la vida. Marcos capítulo 5 y versículo 41 dice: y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y tras estas palabras del Señor, inmediatamente se produjo el milagro. Fue levantada la muchacha. El contacto con la mano que comunicaba vida, la vida que había cegado, regresa nuevamente para animar a aquel cuerpo muerto. Jesús se manifestaba como dueño absoluto de la vida, ya que ningún defecto quedaba de la enfermedad que le había llevado a la muerte. El Señor solo ordenó a los padres que, como era normal, en una niña que despertaba de un sueño, se le diera de comer. Marcos capítulo 5 versículo 43 dice: pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y le dijo que se le diese de comer. La resurrección espiritual de un pecador muerto en pecados se produce solo por la unión vital con Cristo, ya que solo cuando el muerto entra en contacto personal con la vida misma, viene a la experiencia de una resurrección espiritual. Por otro lado, el apóstol Pablo enseña que el nuevo nacimiento es una verdadera resurrección espiritual que tiene lugar cuando el Espíritu Santo une al perdido con el Salvador. Al unir con Cristo, se pasa de muerte a vida. Efesios capítulo 2 y versículo 6 dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y la misma verdad expresada en la enseñanza del apóstol Pedro, cuando dice que las piedras muertas, que son los pecadores, antes de creer,
reciben vida al entrar en contacto con la piedra que tiene vida en sí misma, es decir, al allegarse a ella. La primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice: Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Solamente con el contacto íntimo con el Salvador se obtiene vida eterna. Y voy concluyendo con esto. Cuando Jesús llegó a casa de Jairo, las planideras ya estaban allá. Eran personas que lloraban y tocaban la flauta. Habían visto ellas muchas personas muertas, ¿y qué pensarían cuando Jesús les dijo que la niña solamente estaba dormida? La Biblia con frecuencia habla de la muerte de los hijos de Dios como un sueño. Eso es muy apropiado porque nuestra resurrección de los muertos, según el horario de Dios, es tan cierto y aún más que nuestro despertar cada mañana, ya que muchas gentes mueren mientras duermen, pero cada uno de los cristianos se levantará definitivamente de la muerte cuando Cristo venga de nuevo y nos llame de la tumba. Él nos dio una muestra de ese día glorioso cuando demostró su poder sobre la muerte resucitando a la hija de Jairo. Y a su debido tiempo, ella tuvo que morir otra vez, pero volverá a resucitar con nosotros y todos los creyentes en Cristo en el día del juicio. Así lo dice la palabra de Jesús. Amigo y amiga oyente, ¿tienes tú la seguridad de que si hoy murieras, ¿sabe a dónde irías? ¿Puedes afirmarlo con toda certeza? Mira lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto se lo está diciendo a Marta. Amigo y amiga oyente, ¿crees tú en Jesús y en su obra redentora? ¿Crees que Él puede perdonar tus pecados, salvarte y darte vida eterna? Su palabra así lo afirma cuando tú vienes a Él y lo vienes haciendo en oración, con un corazón contristo por el pecado y pidiéndole perdón. Voy a estar haciendo una oración. Puede acompañarme y repite conmigo y di: Señor Jesucristo, creo que tú estás vivo, porque tú resucitaste de entre los muertos. Creo que tú tienes poder para sanar y perdonar pecados. Ahora vengo ante ti, pidiéndote perdón por todos mis pecados, de los cuales me arrepiento. Te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias te doy en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.